Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada uno. Se quedaron también con la túnica, pero como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo, llegaron a este acuerdo: no la apartamos, echemos suertes para ver a quién le toca. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados así lo hicieron. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a ella: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, exclamó para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Ellos entonces empaparon en vinagre una esponja y la fijaron en el mango de un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Inclinó entonces la cabeza y entregó el espíritu. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder mirarte a ti en el momento más importante de la historia, literalmente el momento crucial de la historia. Cuando tú entregaste tu vida en la cruz, Señor, te pido que podamos verte como tú eres, que podamos entender tu divinidad, tu persona, tu carácter, Señor, y que eso pueda impactarnos, Señor, que tu palabra puede penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nos puedas enseñar cómo nosotros podemos imitarte y vivir como tú viviste, siendo verdaderamente hijos del Dios viviente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maybe because we've just had a break, it might be good to focus our minds. Como acabamos de tener un descanso, a lo mejor sería bueno que enfocásemos nuestras mentes. So perhaps again in small groups, if we could, Santi, if we can turn the lights down, just look at the painting and reflect together, what do you see? Vale, entonces si podéis bajar las luces y otra vez en grupos pequeños, ¿por qué no os fijáis en la pintura y habláis acerca de lo que veis en esta pintura? En vuestros grupitos. Form his family. Pero es desde escenas como esta que Dios puede crear su familia. You might think about in the book of Genesis, A lo mejor piensas en el libro de Génesis, how God formed the family of God from Abraham and Sarah. como Dios forma la familia, su familia de Abraham y de Sara. A man and a woman in a home. A su mujer, su madre María y su discípulo Juan. But this was the place where Jesus formed the family of God. Pero es aquí donde Jesús formó la familia de Dios. It's out of this soil, the blood-soaked soil, that the family of God grows. Es de este terreno, de esta tierra empapada con la sangre de Cristo, de donde crece la familia de Dios. And I think it's very symbolic. You have Mary, who is the model of faith. Y creo que es muy simbólico. Tenemos a María, que es el modelo de fe. And you have John, who is known as the disciple that Jesus loved. Y tenemos a Juan, que es conocido como el discípulo que amaba a Jesús. So from this place of faith and love, we get hope. Así que de este sitio de esperanza y de amor, From faith and love, we get hope. de la fe y del amor tenemos esperanza, perdón. Before I talked about the difficult reality, Antes hablé acerca de la difícil realidad, that for many people, if you want to follow Jesus, que para muchos, si queremos seguir a Jesús,
you might have to separate yourself from your family. Puede que tengas que separarte de tu familia. In this talk, I want to talk about the new family, En esta charla quiero hablar acerca de la nueva familia, the family of God. la familia de Dios. Una familia formada al pie de la cruz. A family formed at the feet of the cross. That was the guy. This afternoon, I just want to walk around this scene. Quiero en este rato como caminar en esta escena And look at it from a few different angles. y observarlo desde distintas perspectivas. So, what is the family formed at the foot of the cross? Así que, ¿qué es esta familia que es formada a los pies de la cruz? The first idea is we are a family formed by Jesus. Lo primero es que somos una familia formada por Jesús. Because naturally, Jesus would have expected his brothers to look after his mother. Sí, porque en lo que es natural, Jesús habría esperado que sus hermanos se ocupasen de su madre. In a normal family in Israel, you'd expect the brothers to look after their mother. Sí, en una familia normal en Israel, lo que sería la expectativa es que los hermanos se ocupan de la madre. But in this moment, Jesus' biological brothers are not there. Pero en este momento, sus hermanos biológicos no están ahí. So Jesus does something quite supernatural. Así que Jesús hace algo que es verdaderamente sobrenatural. He creates a supernatural family. Él crea una familia sobrenatural. Mary and John, they're not related. María y Juan no son familia, no tienen parentesco. There is no nepotism in the kingdom of God. No hay nepotismo en la familia de Dios. I think Kevin read yesterday from Isaiah 43. Sí, Kevin leyó ayer de Isaías 43. And in there it says, the people I formed for myself. Y ahí dice, el pueblo que yo formé para mí mismo. But would anyone imagine that it would look like this? Pero ¿creéis que sería que alguien se lo imaginó así? When God forms his family, his son is bleeding on top of them. Cuando Dios crea su familia, el Hijo de Dios está encima de ellos sangrando. So Jesus connects his biological mother with his beloved disciple. Así que Jesús conecta a su madre biológica con su discípulo amado. And that is God forming his family. Y eso es como Dios forma su familia. The main idea is that we do not choose our church family, we receive it. Sí, la idea principal es que no elegimos nuestra familia en la iglesia, la recibimos. And so look around this room. Así que mirad alrededor vuestra. Everyone here Todos aquí literally belongs literalmente pertenece in the family of God, en la familia de Dios. and that means they belong to you as well. Y eso significa que también te pertenecen a ti. These are the people that God has chosen for you to call brothers and sisters, mothers and fathers. Estas personas aquí son las que Dios ha elegido para que tú llames hermanos y hermanas, padres y madres. So Jesus chooses your family, you receive it. Así que Jesús es el que elige tu familia y tú eres el que lo recibe. The next thing about the family formed at the foot of the cross La siguiente cosa acerca de esta familia que es creada a los pies de la cruz. Just look around the room again at everyone. De nuevo, mira a la gente que está a tu alrededor. This is a family of failures. Esto es una familia de fracasos. Amén. Remember, Mary at one point did not believe Jesus. Si os acordáis, había un momento donde María no creía en Jesús. She made a very big mistake in public.
cometido un gran error en público. And you could imagine when the gospel stories were being written, Y te puedes imaginar cuando se estaban escribiendo las historias de los evangelios, she might have asked for that detail to be removed. ella podría haber preguntado, oye, ¿podemos obviar ese detalle? ¿Lo dejamos fuera? But I believe it's here to give us reality and hope. Pero yo creo que está aquí en la Biblia para darnos lo que es la realidad, que también nos puede dar esperanza. That we're in a family of failures. Que estamos en una familia de fracasos. People who have failed to believe God at key moments in their life. Personas que hemos fallado en creer en Dios en momentos clave de nuestra vida. And I think, like Eddie was saying before, when we take this step of faith, it might go well today, we might fail next week. Y como decía antes, que cuando tomamos este paso de fe, puede que salga bien hoy, pero puede que fracasemos la semana que viene. But at the foot of the cross, it was just the people that were there by faith. Pero a los pies de la cruz eran las personas que estaban ahí por fe. So if we're a family of failures, we are a family that is forgiven. Pero entonces, si somos una familia de fracasos, somos una familia perdonada. While Jesus was hanging there on the cross, Mientras que Jesús estaba colgado en la cruz, the priests in Jerusalem were preparing the lambs for slaughter. los sacerdotes en Jerusalén estaban preparando los corderos para la Pascua, para el sacrificio. And they would have got a lot of blood on their clothes and in their hair. Y habrían tenido muchas manchas de sangre en su ropa, en su cabello. And so that evening they would have had to go home and wash all of it off them. Y entonces esa noche esos sacerdotes tendrían que haber ido, irían a sus casas y se limpiarían todo, la ropa, el pelo. It's a very horrible thought. Es un pensamiento terrible. But that evening, Jesus' mother would have had to be doing the same thing. Pero esa misma noche la madre de Jesús tuvo que hacer exactamente lo mismo. Washing the blood of her son off her clothes and out of her hair. Limpiarse la sangre de su hijo, de su ropa, de su cabello. But the Bible says that the blood of Jesus is the only way that people can be forgiven of their sins. Pero la Biblia nos dice que es a través de la sangre de Cristo que nosotros podemos recibir perdón de nuestros pecados. It is way more powerful than the blood of the lambs or the goats. Es mucho más poderoso que la sangre de los corderos o de las cabras. So when Mary looks back and remembers this moment, Así que cuando María miraba atrás y recordaba este momento, she would remember that it was the moment when she was forgiven of her sins. así que ella recordaría que ese era el momento cuando ella fue perdonada por sus pecados. And John was forgiven of his sins. Y Juan fue perdonado de sus pecados. And your sins and my sins. Y vuestros pecados y los nuestros. Around this room, En esta habitación are men and women who've been forgiven for their sins. aquí hay hombres y mujeres que han sido perdonados por sus pecados. And so if we are a family that is forgiven, Así que si somos una familia que somos perdonados, then we must be a family that forgives. debemos ser una familia que también perdona. You can imagine John remembers the moment when Mary humiliated the disciples. Os podéis imaginar que Juan recuerda el momento cuando María humilló a los discípulos. John was in the group when Mary was telling everybody they are crazy. Juan estaba en ese grupo cuando María estaba diciendo a todo el mundo, ¡están locos! And so maybe for a few years, John looked at Mary and remembered that. Así que a lo mejor durante algunos años, Juan cuando miraba a María recordaba ese momento. But in this moment, I think maybe John would be willing to forgive Mary. Pero yo creo que en este momento probablemente Juan estaba preparado para perdonar a María.
We forgive others because we have been forgiven. Perdonamos a otros porque hemos sido perdonados primero. And because Jesus has forgiven them as well. Y porque sabemos que Jesús también les ha perdonado a ellos. So if you are the family that Jesus is forming, Así que si eres parte de la familia que Jesús está formando, at the foot of his cross, a los pies de la cruz, you might occasionally need to look around the room a lo mejor a veces tienes que mirar en la habitación and forgive one another. y perdonaros los unos a los otros. The next thing, we are a family that honors family. Lo siguiente es que somos una familia que honra a la familia. The danger is, if, from what I said before, El peligro de lo que he dicho antes es it might sound very anti-family. que puede sonar un poco como antifamilia. And even Jesus could be criticized for how he treated his family. E incluso podríamos criticar a Jesús por cómo él trató a su familia. You remember when Jesus turns water to wine? ¿Os acordáis cuando Jesús hizo que el agua se convirtiera en vino? There's the moment when Mary says to Jesus, "Can you solve this?" Está el momento cuando María viene a Jesús y le dice, por favor, soluciona esto. I like the fact when I walk that way, you walk that way. And Jesus responds to Mary Y Jesús le contesta a María with the word woman. y le contesta, mujer, It's rude. es de mala educación. And then there is this moment when Jesus says, "Who is my mother or my brothers or sisters?" Y luego hay este momento, ¿no? Cuando Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos, mi madre, mi padre? And so if you were critical, you might say Jesus did not honor his father and his mother. Así que si eres crítico, a lo mejor podrías decir, no, es que Jesús no honraba ni a sus padres ni a sus hermanos. But then think about this moment. Pero luego piensa en este momento. In the most dreadful moment of Jesus' life, En el momento más terrible de la vida de Jesús, when he could justifiably cuando él podría justificadamente just be thinking about himself, estar enfocado en sí mismo, he's thinking about his mother. está pensando en su mamá And he's looking after his own mother. y está cuidando de su propia madre. Churches must be places where we honor family. Las iglesias deben ser sitios donde honramos la familia. So we don't make it difficult for parents of new children. Así que no lo hacemos difícil para los papás que tienen recién nacidos. We don't create a strain on families. No hacemos que haya estrés o tensión en las familias. We don't expect the pastor and his wife to do everything No esperamos que el pastor y su familia hagan todo and to sacrifice their family to help you. y que sacrifiquen a su familia para ayudarte a ti. If we're all family, then we help each other. Si todos somos familia, nos podemos ayudar los unos a los otros. You don't expect them to sacrifice all of their evenings and weekends for you. No puedes esperar que los pastores sacrifiquen todas sus noches, todos sus fines de semana por ti. But also the pastors of a church should not make it really hard for the members of a church. Pero tampoco los pastores de la iglesia deberían hacerlo difícil para las familias de la iglesia. With all of the programs and meetings they have to attend, Con muchísimas reuniones y programaciones para ir y asistir, so they have no time for their family. para que ellos no tengan nada de tiempo para pasar con sus familias. A family formed at the foot of this cross honors and looks after families. La familia que está formada a los pies de la cruz honra también estas familias que existen aquí. A family at the foot of the cross Una familia a los pies de la cruz also suffers together. también sufre juntos. You know, that early Christian community suffered a lot. Sabemos que esa comunidad cristiana del primer siglo sufrió mucho. When you read the book of Acts, you see lots of pain and loss.
Cuando leemos el libro de los Hechos vemos mucho sufrimiento, mucha pérdida. Their spiritual family were being killed or persecuted. Su familia espiritual estaba siendo perseguida o matada. It makes a big difference to remember that this is at the center of their shared experience. Es importante recordar que esto está en el centro de su experiencia compartida. Their teacher, their Lord, their God suffered in front of their eyes. Su maestro, su Señor, su Dios sufrió delante de sus ojos. And think about how he reacted to his enemies. Y piensa cómo Jesús reaccionó a sus enemigos. He prayed for their forgiveness. Él oró para que fuesen perdonados. So when the family of God were suffering, Así que cuando la familia de Dios estaba sufriendo, they knew that they could find strength from Jesus. sabían que podían encontrar fortaleza de Jesús. They knew that they could forgive people who were hurting them. Sabían que podían perdonar a las personas que les estaban haciendo daño. But I also imagine they were able to help each other in those hard times. Pero también creo que podían ayudarse los unos a los otros en esos tiempos de dificultad. When somebody in this family is suffering, we don't forget about them. Cuando alguien dentro de esta familia sufre, no nos olvidamos de ellos. If they can't attend for your meetings because of health, Si no pueden venir a nuestras reuniones por causas de salud, or they're having a hard time, o están teniendo simplemente un tiempo difícil, we don't just carry on and forget about them. no seguimos para adelante y nos olvidamos de ellos. The family of God suffers together. La familia de Dios sufre unida. In a very busy city like Madrid, En una ciudad muy ajetreada como Madrid, don't rush ahead of those who are suffering behind. sí, no estés con prisa para ir para adelante y dejar atrás a los que están sufriendo. So the family of God is one that can suffer together. La familia de Dios entonces es una que puede sufrir unida. A family of God is also one that sacrifices for one another. La familia de Dios también es una que puede sacrificarse los unos por los otros. Have you ever thought of this question? ¿Has pensado alguna vez en esta pregunta? When Jesus said, Mary, this is your new son. John, this is your mother. Cuando Jesús dijo, María, este es tu nuevo hijo, Juan, esta es tu nueva madre, That probably meant that Mary had to go and live with John. significaba que probablemente María se iba a ir a vivir con Juan. Who do you think found that more difficult? ¿Quién crees que encontró eso más difícil? In England, En Inglaterra, older women las mujeres mayores are often quite fussy pueden ser difíciles. about where they sleep and what they eat. Les importa mucho dónde duermen, lo que comen. When Mary found out she had to go and live with John, Cuando María se enteró que se iba a vivir con Juan, this would have been a big sacrifice for both of them. eso debió ser un gran sacrificio para los dos. John would have to feed another person Juan tenía que alimentar a una persona más and support her as she gets older in life, y apoyarla según se iba haciendo más y más mayor en la vida, and maybe adapt to how she likes things to be cooked. y a lo mejor adaptarse a cómo a ella le gustaba que se hiciera la comida. And in a similar way, as a family of God, we need to sacrifice for each other. Y de igual manera, nosotros, como una familia de Dios, tenemos que sacrificarnos los unos por los otros. You share your hard-earned money. Compartes con los demás el dinero que has trabajado duro para conseguir. And the limited time you have, you share it with your family. Y el tiempo limitado que tienes lo compartes con tu familia. And the gifts that you earn lots of money... this doesn't make sense. Everyone here has gifts that helps them to earn money in the city. Todos aquí tenemos dones o talentos que nos sirven para ganarnos la vida, para ganar dinero, ¿no?
you give those for free to your church family. Esos dones los das gratis a tu familia. The family formed at the foot of the cross sacrifices for each other. La familia formada a los pies de la cruz se sacrifica por los demás. It is a family that opens its homes to each other. Es una familia que abre sus hogares los unos a los otros. Like I say, it would have been significant for John to bring Mary into his home. Como decía, debió ser un tema importante para Juan traer a María a su hogar. But it was an example for the early church of what they had to do. Pero fue un ejemplo para la iglesia primitiva de qué era lo que ellos tenían que hacer. When they were chased out of Jerusalem, they had to meet in each other's homes. Cuando fueron perseguidos y echados de Jerusalén, tuvieron que reunirse en casas. And in the books of Timothy and Titus, Y en los libros de Timoteo y en el libro de Tito, we're told that the leaders in the church, the elders and the deacons, se nos cuenta que los líderes de la iglesia, los ancianos y los diáconos, should be known for showing hospitality. deberían ser conocidos por mostrar hospitalidad. It says you shouldn't, the Bible is saying you shouldn't follow leaders who don't open their homes. La Biblia nos dice, no deberías seguir a líderes que no abren su hogar. If people are not known in the community for opening their homes to people, Si hay gente en la comunidad que no son conocidos por abrir sus hogares a los demás, they should not be recognized as leaders for the community. no deberían ser reconocidos como líderes en la iglesia. Because a family formed at the foot of the cross opens its homes to one another. Porque una familia creada a los pies de la cruz abre su hogar los unos para los otros. But now I want to move more positive. Pero ahora vamos a movernos a una dimensión más positiva. The family formed at the foot of the cross, it gains when it gives up. La familia que es creada, formada a los pies de la cruz, gana cuando rinde cosas. John would be giving up extra food, extra money, extra time. Juan estaba rindiendo, entregando tiempo extra, comida extra, dinero extra, But think about what he would be gaining. pero piensa en lo que estaba ganando. He gains Mary, the mother of Jesus. Él gana a la mamá de Jesús, María. All of her wisdom and her faithfulness, Toda su sabiduría y su fidelidad, all of her prayers and her love for the Bible, todas sus oraciones y su amor por la palabra. and I imagine very good cooking and humble service. Me imagino que probablemente muy buena cocina y además servicio con humildad. And so maybe we could read the verses that we read this morning from Mark chapter 10. Entonces vamos a leer unos versículos que hemos leído esta mañana de Marcos 10. Dice así: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesus understood the loss and the pain of his disciples. Jesús entendía la pérdida, ¿no?, el dolor que sufrían sus discípulos. All that they have had to give up. Todo lo que ellos habían tenido que rendir. But remember, no one understands that pain more than Jesus. Pero tenemos que recordar, no hay nadie que entienda ese dolor más que Jesús. The Son of God gave up heaven to come to earth. El Hijo de Dios entregó su poder estar en el cielo para venir a estar con nosotros. And Jesus gave up his life
for us. Y Jesús entregó su vida por nosotros. But we're told that Jesus did it because of what he would gain. Pero se nos dice que Jesús lo hizo por lo que él iba a ganar. In Hebrews chapter 12, it says, it was for the joy that was set before him. Se nos dice en Hebreos capítulo 12 que lo hizo por el gozo que fue puesto delante de él. He was willing to give up everything for what he was going to gain. Él estaba dispuesto a entregarlo todo sabiendo lo que iba a recibir a cambio. Brothers and sisters all around the world joining him in heaven. Hermanos y hermanas de todas las partes del mundo uniéndose con él en el cielo. The thousands and thousands of people that he would call brother, sister, mother. Los miles y miles de personas que él podría llamar hermano, hermana. In this moment we see John would have to give up a lot. Entonces en este momento podemos ver que Juan iba a tener que entregar mucho, But he would gain so much more. pero iba a recibir muchísimo más. And I don't know if Madrid is the same as London, No sé si Madrid es igual que Londres, but it's very tempting to hold on to what we have. pero hay una tentación muy grande de aferrarnos a lo que tenemos. And if you do that, that's what you have. Y si haces eso, pues eso es lo que tienes. But in the family of God, if you give up, Pero en la familia de Dios, si tú lo rindes, si tú lo entregas, you gain so much more. recibes muchísimo más. If you give up your money, Si tú rindes tu dinero, you might not gain more money. a lo mejor no recibirás más dinero, But as a family, you will gain more brothers and sisters. pero como una familia ganarás más hermanos, más hermanas. Because you will be giving to the resources that help each other go out and share the gospel. Porque estarás compartiendo en los recursos que utilizamos para compartir el Evangelio con el mundo. More people like David doing Bible studies with 12 friends. Más gente que pueda hacer estudios bíblicos como David con 12 amigos. You will be able to do amazing things if you invite people into your homes. Podrás hacer cosas increíbles si invitas a gente a tu casa. If you give up your lunch break occasionally in the city. Si a veces rindes tu hora de comer en la ciudad. You will have some amazing conversations with one another. Tendrás conversaciones increíbles con otras personas. If you hold on to what you have, that's it. Si sujetas, si te aferras a lo que tienes, eso es todo lo que vas a tener. But if you give it up, you get so much more. Pero si lo rindes y lo entregas, recibirás muchísimo más. Esa es la promesa. So you as a church, you are a family on a mission. Así que nosotros como iglesia somos una familia que está en una misión. You are ready to take some big steps of faith. Estamos listos para tomar unos grandes pasos de fe. To take the step of faith, you might have to step away from family if they want to hold you back. Y para tomar esos pasos de fe es posible que tengas que alejarte un poco de la familia si ellos no quieren que tú vayas a dar este paso. And you will be taking a step into this family of God. Y estarás dando un paso de entrada a esta familia de Dios. And it will be a sacrifice. Y será un sacrificio. But it will change Madrid, I think. Pero yo creo que cambiará Madrid. It will change Segovia Cambiará Segovia. and Las Rosas. Y Las Rozas. And I invite you to take that step of faith. Y te invito a que tomes ese paso de fe. I think the most important thing to do Yo is creo, remember that we're a family formed at the foot of the cross. yo creo que lo más importante es que recordamos que somos una familia que fue formada a los pies de la cruz.
And Jesus gave us a way of doing that, which is taking communion together. Y Jesús nos dio una manera de recordar esto, que es tomar la Santa Cena juntos. And so if Uncle Emilio is able to lead communion, Sí, así que si Emilio puede venir aquí a liderarnos en la Santa Cena, por this will favor, be a very powerful moment for you. será un momento poderoso para nosotros. Puede que sea algo distinto. La banda, por favor, si puede subir. Gracias. Momento distinto para alguno de vosotros. En los evangelios se nos cuenta lo que Jesús hizo en la última cena. Estaba celebrando con sus discípulos la cena de Pascua, que es lo que el Señor pidió a su pueblo que hicieran la noche antes de poder salir de Egipto, porque esa noche el ángel exterminador pasaría por todas y cada una de las casas de Egipto, no solo de El Cairo, la ciudad, sino de todo el país, y todo el que no tuviera todo el marco de la puerta principal de su vivienda untado con la sangre del cordero que habían sacrificado para la cena de esa noche, siguiendo las instrucciones del Señor, todos los que estuvieran dentro de esa casa iban a poder salir de Egipto, iban a recibir la salvación, iban a recibir una liberación. Entonces Jesús está